En Doctor en Casa seguimos junto a información y contenido de salud para usted. Estamos junto al doctor Hugo Ramírez, urólogo. Muchas gracias, Hugo, por estar hoy día con nosotros Feliz de en el programa. compartir. Y para hablar de los temas que le apasionan a Hugo dentro de la urología y la sexualidad también, que es muy interesante, vamos a hablar de disfunción eréctil. Y para empezar a abordar este tema, que para muchos hombres es muy preocupante, obviamente, queremos hablar desde la normalidad hasta cuando esto se empieza a complicar. Perfecto. Con fines de poder ordenar el tema, la sexualidad, hablamos de la respuesta sexual humana, en que tenemos, con fines de estudio, pero también se da la secuencia desde el punto de vista práctico, el deseo sexual, mediado básicamente, ¿no es cierto?, por hormonas y la parte psicológica. La fase de excitación, donde cae el tema de hoy día, que es la erección, ¿ya? Y finalmente el orgasmo, que se traduce, ¿no es cierto?, en la eyaculación, ¿ya? En relación a lo que es la erección, ¿ya?, la fase de excitación, ¿no es cierto?, está mediada básicamente por, primero, que exista deseo sexual. Es secuencial. Correcto. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la respuesta sexual humana con pareja o individual en la masturbación, etcétera, ¿ya? Que exista un deseo. Y la erección misma está mediada por factores orgánicos, ¿ya?, que determinan, ¿no es cierto?, el llene de los cuerpos cavernosos, que son los globos que se inflan dentro del pene, claro, ¿ya? La presión, por una parte arterial, que entra a los cuerpos cavernosos. Segundo, un mecanismo de cierre del drenaje, del desagüe, ¿ya?, que son venas que se comprimen, ¿no es cierto?, y permiten que se mantenga una presión normal dentro, y la erección, ¿no es cierto?, la rigidez peniana, ¿ya?, factores orgánicos. Pero estos están mediados también, influidos por toda la parte psicógena, ¿ya?, en que tenemos los dos grandes elementos entonces para lograr la erección previo la presencia de un deseo sexual normal, ¿ya? Ahora, ¿cómo se nos altera la erección? ¿Ya? Y tenemos factores orgánicos en los cuales el flujo arterial no es suficiente, y tenemos exámenes para medirlo, ¿ya? No es suficiente para lograr la rigidez peniana. En otros casos hay falla del punto de vista de los desagües no se cierran, ¿ya? Las venas que se llevan la sangre no terminan de cerrarse. Correcto. Y por lo tanto tenemos fuga, le llamamos fuga venosa, tenemos fuga del torrente sanguíneo y no permite que se mantenga la presión suficiente para mantener la erección. Para la erección. Correcto. Y el tercer factor es todo el sistema regulatorio del sistema nervioso, ¿ya?, en que hay nervios que median esta reacción, ¿ya? Tenemos entonces tres factores propiamente orgánicos, ¿ya?, que es la falla arterial, insuficiencia vascular, insuficiencia arterial, poca llegada de sangre a una presión suficiente. Por otro lado, que no se cierre el drenaje, tenemos la fuga venosa, ¿ya? Y tenemos finalmente el tercer factor, que es la coordinación neurológica de la erección, ¿ya? Correcto. Entrando ya a analizar, digamos, qué puede pasar que se altere, que lleguemos a la disfunción eréctil, que es la incapacidad de lograr una erección suficiente para realizar una relación, una penetración, ¿ya? Tenemos, por una parte, alteración de estos factores que hemos hablado, y por otra parte el factor psicológico, ¿ya? Parte, ¿no es cierto?, orgánica netamente, y parte psicológica. ¿Cómo haces el diagnóstico frente a qué situación estás en un paciente? Ya, el examen más clásico es, mediante la entrevista, y algunos centros extranjeros hacen dormir al paciente, es medir la presencia de erecciones espontáneas, erecciones que no tienen que ver con la presencia de deseo, ¿ya?, sino que tienen que ver con el ciclo del sueño. Correcto. Nosotros mantenemos más bien 2 horas un ciclo. Dentro de ese ciclo, el cuerpo en cierta fase realiza un conjunto de respuestas distintas, mueve los ojos, y dentro de esas respuestas, que son parte del sueño mismo, ya está el que se produzca una erección.
Correcto. La presencia de una erección en cualquier condición, ya sea espontánea, que uno se despierta y se encuentra con la erección, sea viendo una película que logra excitarlo, ¿no es cierto? Basta que en algún momento tenga una erección para que a mí me diga que el motor, llamo yo, el motor de la erección está funcionando. Ah, perfecto. No es posible, yo siempre a mis pacientes les digo, esto es un motor, igual que el motor de un vehículo. De acuerdo. Si tú fundiste el motor de tu vehículo, no es posible que mañana, sin hacer ningún arreglo, lo eches a andar y parta. Exacto. Acá es lo mismo. O sea, es imposible de que teniendo un daño orgánico, de repente amanezcas con una erección normal. Estamos hablando de lo orgánico. Claro, lo orgánico. Lo orgánico. Lo orgánico se caracteriza porque hay ausencia o debilidad de la erección permanente. Permanente. Es una falla permanente el orgánico. ¿Ya? No es posible que de repente tengamos, ¿no es cierto? Claro, de repente funcione y de repente no, y que sea como Exacto. alternativa. Correcto. Y eso, en la experiencia nuestra, basta con la entrevista del paciente. Correcto, ya. No necesitas, digamos, exámenes Explorar más porque ya lo tienes claro. Uh-huh. Pero si es orgánico, ya tenemos que pedir un examen para hacer el diagnóstico de certeza. ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando tú tienes ausencia completa de erección o debilidad completa de la erección, ¿no es cierto? Existe un examen, ¿ya? Básicamente es una ecotomografía peniana con Doppler que mira la circulación de la sangre, ¿ya? Y se estimula con una sustancia, para que vamos a entrar en detalles ni marcas comerciales, ¿ya? Se estimula la erección, ¿ya? Y vemos si hay respuesta o no hay respuesta. Y se miden las presiones de entrada. Es un examen bien completo que nos permite afinar el diagnóstico dentro de una disfunción eréctil de origen orgánico. ¿Ya? Eso en cuanto al diagnóstico. Y cuando tú ves de que hay presencia de erecciones espontáneas, ¿ya? El factor es psicológico y por lo tanto dentro del equipo que conformamos tenemos una terapeuta, ¿no es cierto?, básicamente con técnicas conductistas, que ataca desde el punto de vista psicológico el problema. Correcto. Y ahora, del punto de vista de necesidad de medicamentos, cuando tenemos un factor orgánico, hay una alta gama de medicamentos hoy día, ¿no es cierto?, que reemplazan lo que es el factor nervioso, por ejemplo, cuando un diabético, por ejemplo, ya tiene una neuropatía que te está afectando la erección, o tiene otro paciente, ¿no es cierto?, una insuficiencia arterial, ¿ya? Hay diferentes medicamentos, depende del diagnóstico, como todas las cosas en medicina. Sí. O sea, aquí no se trata de dispararle al voleo, ¿ya? Y frente a eso, a esta gama de medicamentos y de tratamiento para los factores orgánicos, tengo que pasarte un aviso que es novedoso frente a como hemos conversado tiempos atrás, que es de los factores psicológicos que le hacen terapia. Tenemos un conjunto de pacientes que han caído, factor psicológico, han caído en la dependencia de sustancias. Dependencia. Claro, desgraciadamente, y así acuso incluso a mis colegas, la facilidad con que recetan, ¿no es cierto?, medicamentos, los sildenafiles, y derivados del sildenafil, el más conocido, ¿no es cierto?, el primero fue el Viagra. Sí. Ahora hay 10 marcas distintas, con liberación más rápida, más lenta, etcétera, etcétera. Pero resulta que muchas veces en la farmacia se lo venden al paciente. Sí. Es un paciente que tuvo algún desencuentro, tuvo algún problema, y llega el momento, y esto es masivo, desgraciadamente, por un factor comercial, ¿ya?, o por un proceso facilitador para el médico, un médico general o qué sé yo, que no está metido en la especialidad, ¿ya?, con mucha facilidad recetan estos medicamentos, que son básicamente para factores orgánicos. Claro. ¿Ya? Y dentro de los factores orgánicos, básicamente la insuficiencia arterial. Para eso sirve, ¿ya? Entonces, se lo das a un paciente. Obviamente tiene una respuesta. Claro. Se siente segurizado con el uso de la pastilla, claro. Pero estamos provocando en este minuto una dependencia. Si el paciente no tiene la pastilla en el velador, siente que no es capaz de no funciona. No funciona. O sea, una dependencia es como una drogadicción. Claro. Y te digo, eso es muy llamativo. Años atrás, cuando conversábamos el tema, el fenómeno no era tan... No estaba tan fuerte, sí, absolutamente. Así es que, en resumen, tenemos, para poder hacer un buen tratamiento, hacer un buen diagnóstico. Y el diagnóstico se hace primero una entrevista completa,
para separar lo orgánico de lo psicológico y teniendo el diagnóstico, ¿no es cierto?, atacar de acuerdo a cuál es el origen. Si es psicológico, vamos a la terapia de frentón, ¿ya? Y hay técnicas más efectivas o menos efectivas para nuestra experiencia. Manejo la ansiedad, manejo un montón de... Exacto. O sea, ¿ya? Y si tenemos del estrés. factores orgánicos, ¿no es cierto?, vamos a detectar insuficiencia vascular, arterial o fuga venosa, etcétera, y actuaremos en consecuencia. Ir yendo a corregir la causa. Exacto. Correcto. Pero yo quiero llamar la atención de que el abuso de los sildenafiles, digamos, de las pastillas celestitas, azuritas y ahora hay amarillitas que duran más tiempo, etcétera, hay, digamos, un alto mal uso. Y dependencia de un medicamento que muchas veces no es necesario para el paciente. Además de que tiene contraindicaciones, de que hay, ¿no es cierto?, efectos colaterales, hay hipertensos que no deben ocuparlo, ¿no es cierto?, porque han habido fallecimientos por el mal uso del medicamento. Eso en resumen. Interesante tema, tremendo tema que usted lo aborda magistralmente. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros en el programa en Doctor en Casa. Y es un gusto para mí también tenerlo acá. Nosotros seguimos, Hugo, con más Doctor en Casa, con más programas. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes.